Se termina una era en Alemania. Fueron 4 periodos consecutivos de la canciller Angela Merkel. Es un final anunciado, planeado, programado, como muchas cosas en este país. Pero también es un escenario inestable, polarizado, complejo, como otras cosas en este país. ¿Y sabes qué? Esta es una combinación genial, o al menos a Raúl Gil y a mí nos encanta, porque nos permite hablar de una de las cosas que más nos divierte, la política. Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo están? Cuando sea que estén escuchando este podcast, que seguramente es a toda hora porque estamos en todo el mundo, en todos los usos horarios. Y hoy tenemos para contarles con Raúl, que está acá conmigo. ¿Cómo estás, Raúl? Buenos días, Franco, ¿qué tal? Buen día, todo bien, todo bien. Hoy le vamos a contar, les decía, una historia de amor. No, de amor no. Una historia de error. Porque cada error está claro que es el resultado de una serie de sucesos, ¿no? Que se van sucediendo, valga la redundancia. Porque no aparece de la nada. Al contrario, un error se construye, a veces a propósito, a veces sin querer. Y por eso hoy queremos hablarte de algo que con Raúl denominamos, antes de ayer a la noche creo, el error político infalible. Raúl, decime, ¿cuán difícil es cometer un error político infalible? Bueno, es bastante difícil porque hay que esforzarse mucho, pero algunos son especialistas en eso, ¿no? Hay que analizar cada paso para construir ese error político infalible, pero bueno, no es sencillo hacerlo, pero hay partidos políticos que son capaces de eso y más, ¿no? Claro, pero antes de que te pongas a dar una aburrida clase de marketing político intergaláctico, tipo vía Zoom por Facebook a las 22 horas de no sé qué día, vamos a tratar de bajar rápido a un ejemplo, ¿no? Que no hagamos que todos nos aburramos, etcétera. Así que contame, ¿qué ejemplo concreto y reciente podemos hoy utilizar para explicar esto? Bueno, pues tenemos el ejemplo perfecto, además de esta semana, bien calentito, reciente. Quien nos tiene acostumbrados a ello, bien acostumbrados, es el Partido de los Verdes, ¿no? Son expertos en la construcción de errores políticos infalibles, sobre todo cuando se acercan las elecciones y la campaña electoral, que no se encuentran nada a gusto en ese periodo, ¿no? Y nos vamos a apoyar en el nombramiento de la candidata de los Verdes a la alcaldía de Berlín, esta ciudad en la que vivo, en la que ayer acaban de declarar Risiko Gebiet, para explicar bien cómo construir un error político infalible, ¿no? Y para ello nos tenemos que remontar a hace 9 años, lo vamos a hacer rápido, un repaso histórico a la campaña electoral para la alcaldía de Berlín de 2011, ¿no? Una nota ahí entre paréntesis, un saludo para la gente de Crónicas Germánicas, que siempre hace una mini clase de alemán, Risikogebiet, que significa territorio de riesgo, ¿no? En caso de corona. Así que aprendieron la palabra en alemán del día o de la semana. Y sí, como dice Raúl, la alcaldía de Berlín, es como que a los verdes le da pánico escénico, ¿no? Digamos, cada 5 años vivimos lo mismo. Sí, se repite y es como si no quisieran gobernar, o sea, no quisieran tener la alcaldía de Berlín, que sería la primera vez en la historia, ¿no? Claro. Pasó en 2011, eso te acuerdas tú perfectamente. Sí, de hecho todo el mundo pensaba que la primera ciudad, o sea, la primera gobernación, para traducirlo, digamos, a otros sistemas políticos, la primera presidencia de una región, de un estado federado en Alemania, la iban a tener en Berlín, básicamente, ¿no? Porque como que parecía lógico que en Berlín, la ciudad más cosmopolita, la más diversa, o digamos, la que podía ofrecer un escenario favorable para que los verdes, bueno, tenga por primera vez su gobernadora. Y en este caso, en 2011, era la candidata Renate Künast, que tal vez alguno vio una foto, el que no la vio la vamos a poner en eleccionesenalemaña.com. Una señora no sé, que le costaba un poco el tema del carisma, pero que tenía mucha fuerza, ¿no? Mucha potencia, una mujer muy empoderada, digamos, ¿no? En el sentido de mostrar, sí, yo puedo gobernar, yo quiero gobernar esta ciudad, y estaba bastante bien posicionada. De hecho, en 2011 creo que vos, Raúl, todavía no estabas, pero habías seguido la campaña de
de Berlín, Sí. y hasta, digamos, las elecciones fueron en septiembre, y hasta febrero, marzo estaba muy bien posicionada, ¿no? Digamos, tenía muchas chances de ganar, le llevaba unos cuantos puntos al Partido Socialdemócrata, y justamente lo que había pasado fue Fukushima, ¿no? Que lo mencionamos creo que la semana pasada. Así es. Y digamos, ahí justo en ese momento se da algo que nadie esperaba, volviendo al principio de lo que estaba diciendo, y es que gana la elección, o mejor dicho, gana la presidencia del Estado Federado de Baden-Württemberg, en el sur de Alemania, un verde, ¿no? Ujú. Que se llama, ahora se me va el nombre, Kretschmann. Kretschmann, ya. Y como que de alguna manera se rompe ese hechizo. Por primera vez un gobernador verde, por primera vez un ejecutivo regional verde. Y Renate Künast dijo, bueno, esta es la mía, listo, estamos en tendencia, ¿no? Y bueno, pasó algo que creo que es una de las cosas que a vos, Raúl, te enamoraron de la política alemana, y lo que pasó fue Klaus Wowereit. Sí, Klaus Bogait que le dijo a Renate que, ojito, que todavía tengo mucho que decir, y lo dijo, ¿no? Hizo una campaña extraordinaria que, sumada a los errores de Renate Künast, más ocupada en hablar de instalar un día vegano en las cantinas berlinesas que en hablar de su visión para el futuro de una ciudad tan cosmopolita. Empezó a descender en las encuestas y acabó perdiendo, ¿no? Entonces, Claro. ahí esa primera oportunidad, en 2011, que perdieron, obviamente por la performance de Klaus Wowereit en la campaña, pero sobre todo por los errores cometidos, ¿no? Errores no forzados. Claro, eso es lo peor. claro, totalmente. O sea, Klaus Wowereit, que para dicho sea de paso fue el alcalde o el jefe de gobierno de Berlín entre 2001 y 2016, si no recuerdo mal. Así es. Que de alguna manera se hizo famoso con un par de frases y un par de actitudes unos gestos políticos muy importantes, ¿no? Que tal vez en algún momento lo tengamos que analizar en este podcast. No es el caso. Tenemos que hacer un episodio de Klaus. Vamos a hablar de Klaus Wowereit, pero digamos lo que pasaba en esa campaña era que progresivamente los verdes iban perdiendo esa ventaja. A partir de marzo se empiezan a caer. Se da el caso de que el jefe de campaña, o uno de los jefes de campaña de Renate Künast, es detenido borracho manejando por la policía. Entonces toda esta cuestión ahí de la moralidad de los verdes, que siempre hacen todo bien y todo correcto, de alguna manera se erosionaba con esa actitud, y Renate Künast se empieza a fastidiar, empieza a ver que cae, y llega el momento del debate, y ahí es como que lo termina de... No fue un debate real, fue como una especie de charla entre los dos candidatos y un periodista, y como que se la veía muy mal, muy fastidiosa, ¿no? Como que no podía realmente comunicar esto que caracteriza a los verdes, que es el optimismo. Y bueno, Klaus Wowereit no hace la mejor elección en términos, vamos a decirlo, ¿no? En términos electorales es de hecho el peor resultado, sacó el 29%, pero le alcanzó para ganar, y después viene una gran coalición, y ¡pum! 5 años más tarde, 2016... aparece el segundo caso de pánico escénico. No sé si vos te acordás, ahí sí vivías en Berlín. No, te habías vuelto a ir, ¿no? Me había vuelto a Madrid, Claro. Sí, estaba en Madrid, pero bueno... Vos también sí, tenés pánico escénico. Vienen elecciones en Berlín y te vas. Sí. No he vivido ninguna. Es 2011, 2016, la primera va a ser en 2021. Vas a debutar el año que viene. Voy a debutar. Bueno. Sí, tuvieron la idea genial de proponer a 4 candidatos a la alcaldía. No 2, como hacen normalmente, sino 4. 2 hombres y 2 mujeres, entre las que se encontraban 2 de las grandes protagonistas de esta historia, que son Ramona Pop y Bettina Jaras. Ya, sí, esa decisión de poner 4, a ver, vamos a explicar muy rápido. Los verdes tienen siempre problemas para decidir sus internas, como todos los partidos, en realidad tampoco es que culpa de los verdes, pero los verdes tienen como 2 grupos. Los fundis, que son, digamos, los más intransigentes, ¿no? Los fundamentalistas, entre comillas, y los realos, los realistas, ¿no? Entre esos 2 grupos siempre hay como una especie de lucha interna, ¿no? De quién impone las prioridades de la agenda, ¿no? Y cuánto están dispuestos a ceder, ¿no? Claramente los fundis son los que más se mueven, los que más movilizan, los que más militancia logran de alguna manera, pero los realos son los que más resultados políticos consiguen. Lo que decía al principio de Baden-Württemberg con el gobernador Kretschmann, él es un realo, y los que gobiernan actualmente el partido, o los que presiden el partido, que lo tienen tan arriba en las encuestas actuales a nivel federal, también son realos. Es decir, ahí hay una puja de quién lleva adelante la flama, ¿no? Digamos, del espíritu verde,
y quién logra cosas, ¿no? Y en esa discusión Ujú. se agrega otro eje, para hacerlo todavía más complejo, que es el este y el oeste. Y se agrega Claro. otro eje que es los hombres y las mujeres. Entonces, como los verdes intentan siempre ser políticamente correctos y responder a todos los clivajes de manera positiva, Ujú. decidieron meter a 4 personas. Un hombre, 3 mujeres, Claro. una del este, otra del oeste, una regalo, un fundi, bueno. Y así es Cuando como... quieres responder a todos los clivajes, al final acabas no respondiendo a ninguno. Ujú. Pero bueno, eso es de primero de comunicación política. Pero bueno, en fin. Bueno, pero justamente eso que acabas de decir nos da el pie para pasar al último. Pero antes de hacer ese paso, que es donde vamos a ir a la situación actual, déjame decirte que esa decisión de meter a 4 personas y de hacer una campaña que estaba mucho más relacionada con las ideas federales que con las ideas de Berlín, los termina Ujú. dejando en el cuarto lugar. Es decir, Sí. detrás de la socialdemocracia, del partido de centro derecha, la Unión Demócrata Cristiana, de Die Linke, de la izquierda, Ujú. y apenas un punto por encima de la ultraderecha. Es decir, una elección olvidable. Pero esta situación de querer responder a muchas preguntas o tal vez de no responder a ninguna es de alguna manera una introducción para mostrarnos la situación actual. ¿Qué pasa ahora, Raúl, en el 2020? Bueno, en 2020, una vez más, tenían todas las oportunidades de llegar a la victoria en Berlín. Van primero en las encuestas, lo vamos a ver luego, y tenían una persona en el Senado de Berlín, la senadora de Economía, Energía y Empresas, que se llama Ramona Popp, que reunía, en mi opinión, todos los ingredientes para llevar a los verdes a la victoria y ser la primera alcaldesa ecologista de la ciudad, ¿no? Primero, tenía una gestión bien valorada al frente del Departamento de Economía, Energía y Empresas. Tenía un perfil político mixto que mezclaba competencias en temas económicos, de los que hablaba mucho, Ujú. con los valores clásicos de los ecologistas, una presencia pública y mediática súper potente, o sea, incluso más que la del alcalde, ¿no? ¿Y cómo lo ves Desde su eso? ¿En qué ejemplos lo ves esa potencia, digamos? O al menos como comparado con Michael Müller, ¿no? Que es el actual alcalde. Claro, ella ha sido la responsable de todas las políticas de apoyo a empresas Ujú. y el tema económico durante el corona, ¿no? Claro. Así como el alcalde era, digamos, el portavoz de las medidas de higiene y distancia, todas estas restricciones que se iban a aprobar, ella se paseaba por Berlín anunciando inversiones y ayudas millonarias a las empresas berlinesas para salvar la economía de la capital, ¿no? Y bueno, con una sonrisa siempre en la cara y muy activa también en redes sociales, ¿no? Esa posición institucional en el Senado de Berlín, como te digo, reforzada por todas esas medidas tomadas en el marco de la crisis del coronavirus, ¿no? Y luego tenía una cuarta cosa que es un relato personal de una mujer con origen migratorio, ella es de origen rumano, Ujú. o su familia, que encaja a la perfección con una ciudad diversa y multicultural como Berlín, en la que 1 de cada 3 ciudadanos tiene historia migratoria, 1 de cada 3. Y luego el quinto, que es el boom económico de Berlín, que hemos hablado alguna vez en el blog de elecciones en Alemania, que en los últimos años ha dejado de ser pobre para tirar de la economía alemana, con el que ella además podría vincularse políticamente, ¿no? Ujú. Bueno, esto cae todo, se entierra todo. Los verdes lideraban las encuestas, todo estaba preparado ya para su victoria en otoño del año que viene, pero decidieron volver a dar con el error infalible y esta semana, no sé si el lunes o el martes, me lo enviaste tú y me arruinaste el día, la verdad, porque estaba indignado, Claro. verdaderamente indignado, porque de verdad creía, o sea, quiero decir, tengo cierta simpatía por los verdes, me parecen un partido necesario, Ujú. creo que tienen en su agenda cosas que nos importan, ¿no? Igual como ahora tengo familia, estoy, digamos, más pensando en esos temas de los verdes, ¿no? Sí. Pero sorpresivamente eligieron a Bettina Jaras como candidata, una señora que, perdón, será seguramente muy conocida en su casa, Buah. pero que aporta menos al Partido Ecologista que si yo fuera su candidato, ¿no? Entonces, enterrar todos esos valores y todo lo que aportaba Pop por una decisión claramente interna que lo que busca es contentar a los militantes de los verdes o a una mayoría de los militantes de los verdes y dar la espalda, digamos, a las necesidades de los ciudadanos de Berlín, pues me parece otra vez un error político infalible, ¿no? Pero escucha, a ver,
capaz que sos un poco malo, ¿no? Con la pobre Bettina, porque tal vez vos dijiste, bueno, todo lo que tiene Ramona, ¿no? Todo lo positivo. Y también dijiste Sí. que posiblemente un elemento de Yarash es que sea poco conocida o relativamente poco conocida en relación a Ujú. Ramona, a Pop. Ujú. Pero tal vez ella puede tener, no sé, una agenda de temas interesante que la ponga a Ujú. ella a discutir a nivel, digamos, providencial y decir, bueno, yo quiero manejar esta ciudad con esto y estos 3 objetivos, por ejemplo. ¿O no es así? Bueno, ella en esta semana ha tenido tiempo de lanzar algunas de sus ideas para Berlín, obviamente asesorada por consultores intergalácticos de talla interplanetaria, y ha dicho 2 mensajes muy bonitos con unas piezas de comunicación muy chulas. Ujú. Una ciudad, muchos temas, pendiente de todo, ese es uno. Y otro Bien. es, da igual de dónde vengas, lo que cuenta es a dónde quieres ir. Y así, con palabras que no apelan a nada ni a nadie Suena y como mensajes a libro de autoayuda, ¿no? son mensajes de galletas chinas de la fortuna, Franco. O sea, da igual de dónde vengas, lo que cuenta es a dónde quieres ir. Sí. ¿En serio vives en Berlín? No sé, yo creo que los ciudadanos de Berlín, mira, el electorado de berlinés es absolutamente atomizado, ya sabes, las diferencias este-oeste por barrios, Ujú. complejísimo y muy exigente. No creo que se pueda ganar a ese electorado con mensajes de galletas chinas de la fortuna, ¿no? Es evidente que es una decisión basada en temas internos del partido. Yo conozco bien un partido por dentro, ¿no? He militado durante muchos años en un partido en España y seguro que Bettina ha asistido a todas las asambleas de los Verdes, todas las reuniones, mientras que Pop, ocupada en gobernar Berlín, no tenía tiempo que perder. Y eso para los militantes es sagrado, ¿no? Lo de que no es que Pop no ha venido, no quiere al partido y Bettina sí estaba en todas. O puede ser también que a Pop le importara más apoyar a las startups berlinesas, que el otro día se conoció que entre los emprendedores los verdes son la primera fuerza, quiere decir, si solo votaran los emprendedores en Alemania, ganarían los verdes, Ujú. que imponer un día vegano en los colegios de la ciudad, que eso seguro hubiera enamorado a los militantes ecologistas, ¿no? Y yo creo que con la elección de Jaras o Yaras, no sé cómo se pronuncia, los verdes pierden todo ese impulso de su posición institucional, ¿no? Porque ahora Ramona Pop queda ahí como senadora de Economía, Empresas y Energía con una agenda potente, pero que veo difícil que reviertan la campaña de los verdes. Abandonan también ese perfil político mixto, el de economía y ecologismo, que les permitía llegar a otros públicos para ser primera fuerza, por ejemplo, a públicos del Partido Liberal o de la CDU. Hemos hablado muchas veces, a veces Pop parecía una dirigente de la CDU o de los liberales hablando de economía, ¿no? Y para mí entierran el gran trabajo de Pop en el gobierno de Berlín. No sé qué estará pensando Pop en estos días, porque desde luego estará desilusionada, pero sí puedo saber lo que estará pensando Franziska Giffey, actual ministra actual ministra de Familia y muy posiblemente candidata del SPD, que tendrá que estar muy feliz porque obviamente ve como su principal rival político ha construido una vez más un error político infalible, ¿no? Claro, pero antes de permitirte concluir que esto efectivamente es este error político infalible, déjame Uh-huh. hacerte otra pregunta, dando un poco vuelta a la situación. Está bien. Uh-huh. Aceptemos la premisa de que esto fue un error, de que estaba mal, que era mejor Pop. Perfecto. Uh-huh. Ahora, Sí, no juegan solo los verdes, también hay otros claro. partidos y esos otros partidos Uh-huh. también pueden cometer errores, incluso Claro. peores, incluso más Uh-huh. graves. Por ejemplo, Uh-huh. el partido de la CDU actualmente Uh-huh. nombró, creo que un día después del nombramiento verde, a Kai Wegner, que va a ser el candidato de los verdes, perdón, de la CDU, un Uh-huh. señor que es actualmente diputado federal, o sea, no está en la política actual berlinesa, y por lo que Uh-huh. vemos en las encuestas, la CDU está, digamos, en 20 y pico por ciento, que sería la amenaza más grande para los verdes, que ahora están en 26%, ¿no? Tal vez ese no haya sido la mejor decisión, tal vez en ese sentido un hombre contra una mujer, a algunas personas, algún voto femenino tal vez le interese más apoyar a una mujer verde, ¿no? En este sentido, entonces ahí puede sacar ventaja, tal vez el hecho de tener una candidata mujer. Sí. Y lo mismo con el SPD, Franziska Giffey es una buena Uh-huh. candidata, tiene un perfil así relativamente de centro, porque fue la sucesora de Buschkowski en Neukölln, ¿no? Este famoso Uh-huh. alcalde, pero también es Uh-huh. cierto que tiene algunos inconvenientes, digamos. Parece que tiene un problema con su tesis doctoral, una cuestión que le tendríamos Uh-huh. que preguntar al experto en el tema, nuestro amigo Sirabuen Villamar. Villamar. Uh-huh. Y bueno, tenés tal vez una situación en la cual
de todo el lío que se puede armar, le puede sacar provecho Bettina Yarash, pese a que le hubiese ido mejor a los verdes con otra candidata. Claro, eso totalmente de acuerdo. Y hay tiempo para que todos cometan errores, pero empezar la campaña o acercarse a las elecciones con una decisión como esta les pone en una situación, bueno, muy complicada y en desventaja con el resto, ¿no? Las encuestas de día de hoy en Berlín les dan 26% a los verdes, más 5 desde abril, es decir, desde el corona. Algo tendrá que ver, ¿no?, en la performance de Ramona Popp, o es que es algo que no está conectado, ¿no? Y la CDU segunda, el SPD bajando muchísimo. Y sí, pueden cometer muchos errores, pero el gran error, el primero, y el que puede marcar para mí la campaña, es este que han cometido ellos, ¿no? Después para mí, Berlín estaba dispuesta a hacer a Ramona Popp alcaldesa, y creo que habría sido una gran alcaldesa, como ha sido una buena senadora de Economía. Y bueno, déjame decirte que por culpa del coronavirus, Berlín ya no es tecno, y por culpa de los verdes tampoco será pop. Entonces, hoy lloramos por eso. Creo que es un gran cierre para este episodio. Pero antes de terminarlo, tenemos un anuncio que hacer, ¿no? Sobre Sí. una colaboración que estamos preparando. Sí, estamos preparando una colaboración con La Red, que es una asociación de migrantes en Berlín, que apoya a los inmigrantes que vienen a Berlín, Alemania, en la que yo trabajo también y desarrollo mi actividad como asesor para inmigrantes. Y la verdad es que últimamente había compartido en el Facebook de La Red alguno de estos podcasts, el del fin de la era Merkel que hago con Franco, que hacemos los dos, y también el que haces con Andreu, el de la transición alemana. Y había un creciente interés de la comunidad en charlar sobre política alemana. El podcast es muy compartido, muy comentado, y había bastante interés, ¿no? Y el otro día comentamos si la gente tenía ganas de charlar sobre política, y bastantes contestaron que sí. Y entonces vamos a hacer un experimento, ¿no? A ver. Les vamos a pedir a la comunidad de inmigrantes de La Red que propongan temas sobre política alemana, y los que vayamos eligiendo, los temas que se vayan eligiendo, quienes hayan propuesto ese tema vendrán a charlar con nosotros en el podcast. Wow. Interesante, ¿no? Sí, porque tal vez encontramos opiniones diversas que nos enriquezcan en este debate que tenemos nosotros dos, ¿no? Así que me parece súper interesante. Yo creo que este tipo de podcasts son proyectos de formación política, sobre todo para las personas hispanohablantes que viven en Alemania y que quieren conocer un poco mejor. Y bueno, daremos más detalles en los próximos días, pero incorporar a la audiencia también, y audiencia interesada en charlas sobre política alemana, pues me parece que está bien. Es como medio transmedia esto ya, ¿no, Franco? Sí, y te puedo asegurar que hay mucha gente en Berlín que tiene ganas de participar en algo así. De hecho, hemos hecho algún evento hace algunos años, ¿no? Sí. Y hemos llenado, por ejemplo, la librería Bartleby a fondo, sí, o Andenbuch también. Siempre andamos de librería en librería nosotros. Y siempre hay gente interesada y que pregunta y que quiere saber más y que quiere dar su opinión también, su análisis, etcétera. Así que me pone muy contento esta iniciativa, y ojalá que mucha gente tenga ganas de estar con nosotros acá en El Fin de la Era Merkel. Seguro. Con esto le damos cierre a este 8º episodio de El Fin de la Era Merkel. Nos vemos en una semana. Gracias por estar ahí, gracias por todos los mensajes que nos dan. No olviden suscribirse, estamos en Spotify, en Apple Podcast y en todas las plataformas. Si se suscriben van a enterarse enseguida de que sacamos un nuevo episodio. Si pueden, nos dejan una buena valoración en estas plataformas. Cuídense mucho en esta época complicada de pandemia, y muchas gracias por estar ahí. El Fin de la Era Merkel es un podcast producido por Rombo Podcast. Si querés saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter. Raúl. Dime, Franco. Cuenta la leyenda que vos sos el hombre que tiene 2 LinkedIn. ¿Por qué tenés 2 LinkedIn? No tengo ni idea. Ahora cuando he mirado,
Tengo un LinkedIn con una foto en Tempelhof, que no recomiendo para LinkedIn, o en plan actor de cine, pero feo. Y otra con una foto que, bueno, en fin, tampoco recomiendo, pero es la que tengo. Y me acabo de enterar hoy, tengo 2 LinkedIns, con lo cual tengo 2 vidas profesionales paralelas, no sé. Yo creía que me ibas a decir, hice tanto en mi vida que no me entraba en uno, ¿no? Tuve que hacer otro. Esa es buena respuesta, me la guardo para la siguiente. Bueno, son 200 euros. Chao, Raúl. Vale. Chao.